Bienvenidos a esta edición especial de verano de El Podcast de Hanna Fernández, un programa referente en bienestar, descanso y longevidad que te ofrece información rigurosa, invitados de excelencia y conversaciones que trascienden la moda y el algoritmo. Aquí hablamos de salud basada en ciencia. Aquí no se improvisa, se investiga, se contrasta y se reflexiona. Este verano quiero celebrar contigo estos años de camino con una serie especial de episodios recopilatorios con los momentos más potentes que he compartido a través del micro con expertos del mundo de la ciencia, la salud, la filosofía y el crecimiento personal. En las notas de cada episodio te dejaré los enlaces para que puedas escuchar las entrevistas completas y no te pierdas nada. En un tiempo que acelera, hacer pausa también es avanzar. Y en un mundo lleno de ruido, volver a escuchar es la mejor manera de aprender. Bienvenido, Xavi, y muchísimas gracias por compartir con nosotros tu tiempo, tu experiencia y tus conocimientos. Pues infinidad de gracias a ti por invitarme a tu canal y estoy encantado de compartir conocimiento, información y sobre todo divulgación, que es a lo que máximamente me dedico. Pues Xavi, si te parece, para empezar, te voy a pedir que nos expliques cómo trabajáis, los que trabajáis en este campo de la psiconeuroinmunología, pero te lo voy a pedir a partir de una de tus últimas publicaciones en Instagram, en la que comparabas el modelo de abordaje de la salud mental, en este caso, según el modelo psicológico clásico, y el modelo psicobiológico que seguís las personas que trabajáis a partir de esa conexión inseparable que es el eje intestino-cerebro. Entonces, te quería pedir que a partir de esa comparativa nos explicaras cómo es el abordaje que hacéis los expertos en PNI cuando un paciente llega y os expone unos síntomas, un problema, una inquietud y vosotros abordáis ese caso. Fantástico. Pues mira, esto se puede extender mucho y voy a querer concretar, ¿no? El abordaje desde la psiconeuroinmunología clínica, desde el enfoque de Regenera, siempre pongo esta coletilla porque es un enfoque que llevamos trabajando nosotros cuatro, David, Carlos, Néstor y yo, desde hace casi 20 años. Nos basamos en comprender cómo la biografía de una persona ha podido alterar su biología. Es decir, cómo el contexto afecta a las personas y cómo este contexto puede alterar diferentes rutas biomoleculares que generen alteraciones en diferentes sistemas corporales. Pues como has dicho ahora mismo, pues el eje intestino-cerebro o el abordaje del entorno psicoemocional. Claro, clásicamente, ¿qué hay, no? En el abordaje psicoemocional clásico, ¿no? Pues se basan en unos signos, se basan en unos síntomas que se encajan dentro de unas etiquetas relatadas en un tratado hecho por diferentes profesionales de la salud, el 95% de los cuales tienen lazos con las farmacéuticas, por tanto a mí no me da ya mucho feeling positivo. Y aunque puede estar bien el hecho de querer agrupar y poner etiquetas, porque las personas en su búsqueda, y eso hace años aún más, ¿no? Ahora el Internet da tanta información que ahora nos pasamos de vueltas con lo demás. Pero las personas se pasan años y años de profesional en profesional buscando que le digan qué le pasa, ¿no? Entonces, yo recuerdo, ¿no?, un paciente que vino a la consulta súper preocupado, y que me dijo, es que, Xavi, me han diagnosticado de ansiedad anticipatoria. Digo, hostia, nos ha jodido. Y digo, ¿y cómo estás? ¿No? Pues estoy muy mal. Digo, claro, normal, con esa etiqueta, ¿quién no podría estar bien, ¿no? Entonces, claro, ahí el papel que yo tuve en ese caso, además fue un caso que se resolvió, que muchas veces cuando hablamos, ¿no?, los terapeutas con mucha experiencia, parece que solo hablemos de casos que han funcionado muy bien.
funciona muy bien y funciona muy mal y no pasa nada, ¿no? En ese caso fue muy bien y recuerdo que el trabajo que hicimos es comprender su vida, comprender su biografía, a cómo había podido llegar a sufrir o a entender la vida sufriendo de esa manera, anticipando todo, ¿no? Y eso no tenía que ver con una etiqueta de ansiedad anticipatoria, no. Eso tenía que ver con un problema sociofamiliar importante, con unos cambios de vida que tuvo también a nivel laboral, un desengaño amoroso, eso con aprendizajes neurológicos desde su infancia, con los vínculos familiares y una mirada no hacia la vida, sino hacia la salud de su madre en ese caso, y él había aprendido que eso era normal. Entonces él ha aprendido que tenía que anticipar siempre todo, porque con que vivía con tanto peligro, pues era una persona con un don increíble, porque tenía una sensibilidad increíble, porque podía llegar a visualizar cosas que no habían pasado, pero claro, dentro de un contexto inflamatorio, pues sufría mucho, ¿no? Vale, pues sin comprender todo esto y metidos en una etiqueta, y además pues de no, porque eso puede ser genético, ostras, ya la hemos liado un poco más, ¿no? Porque, bueno, la genética en algún caso puede, en muchos casos podría predisponer a ciertas cosas, pero en ningún caso va a ser determinante para un diagnóstico de ansiedad anticipatoria, ni mucho menos, ¿no? Entonces, cuando comprendimos esto, lo traduje a la biología y pues le expliqué el papel del córtex prefrontal y de la amígdala y de su vida y cómo eso había hecho que su guión de vida fuera esto, y además con los eventos no resueltos a nivel de su vida, y además que él no se cuidaba bien y que tenía ciertos focos de inflamación, por ejemplo a nivel digestivo, y entonces empezamos a poner orden a todo y poniendo encima de la mesa, esto hay que tocarlo, esto es necesario que lo puedas abordar. Y él fue valiente, lo abordó y nos despedimos en un ritual muy bonito de esa etiqueta que tanto le había castigado, ¿no? Bueno, esto sería un ejemplo, Jana, de cómo podemos traducir o trabajar, y esto con todo, ¿no? Hablamos de problemas psicoemocionales, pero lo hablaríamos con todos los otros problemas inmunometabólicos o lo que quieras, porque si no comprendemos a las personas en toda su vida, es muy complejo que realmente podamos ayudar. De hecho, mira, en la nueva web que tenemos en Regenera Clínicas, ponemos un dato que es cierto, ¿no? De 100 pacientes, 20 tienen patología orgánica y seguramente necesitan algún apoyo o fármaco de una vertiente más química, ¿no? Podríamos decir, para ayudarle a mantener los síntomas a raya. Pero el 80%, 80 pacientes de esos 100 no tienen patología orgánica, tienen disfunciones. Y son las disfunciones las que van a ir rotando de etiqueta en etiqueta con un sufrimiento y con pruebas de tratamientos que muchas veces esos tratamientos tienen efectos secundarios y generan nuevos problemas, que eso acaba llevando a un cuadro de no sé qué me pasa y ya me acaban de poner pues una etiqueta más global, más crónica y diciendo que bueno, que eso, aunque era genético, pues que se habitúa a vivir con dolor esa persona, ¿no? Entonces, fíjate que si el 80% de las personas que podemos ver tienen disfunciones, tenemos que ser expertos en estas personas, ¿no? Yo les digo a los terapeutas de mi equipo o a los alumnos de nuestras formaciones, tenéis que ser expertos en la vida, en las biografías, porque si sois expertos, podéis comprender, empatizar, poneros tanto en ese lugar del paciente y con el conocimiento que tenemos de la fisiología, de la bioquímica, de la biología molecular, de lo que sea, a nivel de la ciencia, de la medicina, de las interacciones, para poder decir, vale, es que ocurre esto basado en tu biografía y por eso tu biología está gritando con síntomas de que algo pasa y que tienes que cambiar, ¿no? Y ahí empoderamos esta palabra, ¿no? que se ha hecho muy famosa, antes generaba esta controversia, ahora
pues todos empoderamiento, pero es cierto, así podemos hacer que el paciente, la persona, sea activa en su proceso de curación. ¿Y qué quiere decir sea activa en su proceso de curación? Que tome decisiones. Porque o toma decisiones o no hacemos nada. O no hacemos nada. Pues precisamente, ¿no? Xavi, hablando de toma de decisiones, hablando de capacidades cognitivas, mi siguiente pregunta va por ahí, porque de hecho en episodios anteriores de este podcast con el doctor José Vigaray, con tu colega Carlos Pérez, ya solo me faltan David y Néstor, ya tengo 2 de 4. Pues en episodios que he grabado con ellos, sí que hemos hablado de la relación y de cómo influye la salud de nuestra microbiota en procesos digestivos, en asimilación de nutrientes, en el fortalecimiento del sistema inmune, en desarrollo de enfermedades como diabetes, hipertensión, obesidad, etcétera. Pero sí que es verdad que ahora, y sobre todo vosotros desde Regenera, cada vez estáis divulgando más, si cabe, sobre la influencia que tiene la microbiota en nuestros procesos mentales y en capacidades como precisamente toma de decisiones, capacidad de razonar, capacidad de aprendizaje. Entonces, quería que nos explicaras, por favor, cómo es ese vínculo y esa relación en estas capacidades mentales de las que quizá no se habla tanto cuando se habla de microbiota. O sea, eso de levantarse empanado por la mañana, espeso, ¿puede tener que ver con nuestra microbiota? Claro. Tú imagínate, no sé en qué entrevista esto lo digo un ejemplo parecido. Seguro que cambio el ejemplo porque vamos a inventarnos un estudio, ¿no? Dije, tú imagínate, Jana, que coges a 2 personas de un perfil parecido a nivel de edad, de sexo, de características físicas. Coges dos sujetos, vale, un estudio muy pequeño, una N de 2, ¿vale? Me dirán, oye, una N de 2, sí, que lo estamos haciendo muy fácil, vamos a coger una N de 2, vale. Y tienen las mismas características, es decir, a nivel bioquímico, pues bien, vale. Pero yo te digo, mira, Jana, a una persona, a las 2 se les va a decir, mira, vas a tener que estudiarte media página de este texto, ¿ok? Muy bien, vale. A una persona de estas, de 2, a una la vas a poner en el campo, en una casa rural con un ventanal maravilloso, con un aroma a campo, de flores, sin ruidos de la ciudad y sin ningún tipo de estresor más que la luz natural, con una silla cómoda o el mismo campo, que se puede sentar en el campo. Bueno, no sé si te estoy pintando algo como muy zen, ¿no? Muy maravilloso. Genial, ¿no? Y le das ese texto y dices, mira, estúdiate este texto, por favor, ¿vale? Media página. Ok, vale. Y después se lo preguntas. Bien. Y después coges a la otra persona y la pones, en vez de en este sitio idílico, ¿no? La pones en la diagonal de Barcelona, a hora punta, ¿sí? Con la ventana abierta, con el humo de los coches entrando y con los pitos, y lo pones en una silla pues muy incómoda, con música además estridente de esta, no sé, chumba, o el reggaetón, ¿no? Que eso es horroroso, pues imagínate el reggaetón a toda pastilla y que odia el reggaetón. Pues si le gusta el reggaetón ya es otra cosa. Y bueno, ves esta imagen, ¿no? De ruido. Vale. Y le dices, tienes que estudiarte esta media página. Y yo así te digo, ya, ¿tú quién crees que va a tener más facilidad para retener lo que esa media página? Vaya, te lo pregunto a ti. El primero, entiendo. El primero, claro. Yo por lo menos me la retendría mejor en las circunstancias del primer caso. Seguramente el 95% de las personas diríamos, el primero, 5%, pues yo dirían, yo qué sé, querrían debatir, ¿no? Bajo mi punto de vista, en este ejercicio de imaginarnos esto de forma muy sencilla, no lo quiero ni debatir. Es decir, el primero tendría más características positivas para poder retener eso. Vale. Pues ahora imagínate, Jana, que el 60% de toda la información que le llega al cerebro es del intestino. El 60%. Es decir, hay una autopista AP7, ¿sí? de 4, 5 y 6 carriles, si cabe, ¿sí? Que van directos del intestino al cerebro. Que sí que hay una carretera
que va desde el cerebro al intestino, que esta es la doble dirección, ¿no? El camino bidireccional. Pero tú has preguntado cómo afecta un proceso de alteración de la microbiota o proceso digestivo en el cerebro. Vale, pues yo te digo, mira, tienes una carretera donde el 60% de la información que le llega al cerebro del medio interno es del intestino. Vale, ¿tú te imaginas lo que significa jaleo abajo? Una disbiosis, una actividad inmunitaria mediada por esta propia disbiosis, porque hay microorganismos que han querido sobrecrecer por las circunstancias que sean, o porque nos alimentamos fatal, o por todas las cosas que afectan a nuestro aparato digestivo. Vale, pues toda esa información de inflamación, lo hacemos muy fácil sin decir nombres técnicos, sí, va a llegar al cerebro. Eso es ruido de fondo. Vale, con ese ruido de fondo, ¿podemos ser ágiles mentalmente? No, seguramente no, porque eso es lo que vemos. Eso es lo que yo he visto en más de 15 años en la consulta clínica, ¿no? Porque además, una de las cosas más interesantísimas que he visto en la clínica, que es que persona, ¿no? Nebulosa mental, le cuesta concentrarse, apatía, cansancio y una inflamación en el aparato digestivo y no sé, me cuesta tomar decisiones, tengo una desmotivación en la vida, me cuesta todo esto, ¿no? Vale, ok, perfecto. Vamos a empezar con lo que podamos. Por ejemplo, pues venga, vamos a mejorar la inflamación del aparato digestivo, cambiamos la alimentación aquí, mejoramos esto, tal y cual. Vale, un mes. Venga, haz esto un mes. Vale. Al cabo del mes, ya, de verdad te lo digo, a 70-80% de los pacientes que hacen un cambio en un mes, llegan y yo no sé qué ha pasado, pero hostia, estoy, no sé, tengo un subidón de energía, tengo una lucidez. Bueno, por cierto, he dejado el trabajo. ¿Cómo? Sí, yo no sé si tiene que ver con esto, pero es que yo me siento muy bien. ¿Tendrá que ver con esto que estoy? Pues según la evidencia, o mis 4 años de investigador investigando el eje intestino-cerebro, no es casualidad. De hecho, es una causalidad. Entonces, ¿cómo afecta? Bueno, porque es que la fisiología y el estudio de este eje intestino-cerebro nos está diciendo que hay una red de comunicación tan increíble que llega a nuestro cerebro que, por supuesto, se tiene que contemplar cada vez que abordemos un caso con síntomas mentales a todos los niveles. Es decir, bajo mi punto de vista, sería obligado para el facultativo tratar la inflamación a distancia, sobre todo mediada por el aparato digestivo. Esto los psiquiatras en Estados Unidos ya hace años que lo hacen. De hecho, Charles Raison y Andy Miller, que fueron profesores míos, son neuropsiquiatras. En 2006 me dieron clases, que fueron los primeros, ¿no? los que citaron su famoso estudio en 2006 de Cytokine Sing the Blues, ¿no? Que eso lo pongo en mi último libro, sí. En tu primer cerebro no está en tu cabeza, ¿no? Pues cómo las citoquinas cantan blues. Bueno, en 2006 ya esta gente estuvimos pues 5 días hablando de cómo la inflamación, cómo el sistema inmune, cómo la microbiota afectaba a diferentes núcleos del cerebro, la bioquímica cerebral, ¿no? Desde 2006. Estamos en 2021 y aún a día de hoy escucho majaderías, no sé, me han llamado de todo, pues esto es una locura, esto no. Oye, esto ya se realiza hace muchos años. Nosotros estamos dando un input muy grande a nivel divulgativo a este nivel. Yo lo he visto, es decir, la investigación, bueno, pues que yo he visto la investigación, yo he estado en la investigación, yo he estado pues cogiendo heces de humanos, secuenciando bichos, viendo imágenes del cerebro, qué pasaba con estos perfiles de la microbiota. Tengo que decir, sabemos muy poco, pero lo que sabemos es que hay una carretera increíble de doble dirección y que, por ejemplo, pues yo he tratado muchos nenes, ¿no? Muchos nenes, muchas nenas diagnosticados de TDA, ¿no? Con H o sin H. Vale. O nenes y nenas diagnosticados de autismo. Ok, perfecto. Ya te puedes imaginar los cambios tan impresionantes que se ven en clínica. Impresionantes. Y ya no solo es el puñetero gluten, que a mí me tiene ya cansado el rollo del gluten.
No, va más allá, trasciende el gluten, que por supuesto hay que tenerlo en cuenta. ¿Okay? Pero los cambios tan increíbles que hay cambiando la inflamación a distancia del aparato digestivo en las mentes, en los cerebros de estos nenes y estas nenas. Entonces tendría que ser obligado que se valorara esto a nivel clínico. Obligado, por ejemplo, en procesos psicoemocionales, sin olvidar, por ejemplo, pues lo que hablamos, la autobiografía, los procesos inconclusos de la vida, conflictos, muertes no resueltas, un sinfín de cosas. Pero no es que... ¿Y qué afecta más? Todo. Trátalo todo. No, es que yo solo soy de tratar el intestino. Hombre, pues te vas a quedar corto. Te vas a quedar corto. Pues si una persona no ha hecho un duelo o niega un duelo porque le da miedo, porque lo que sea, y eso, hay una herida que está afectando la carretera desde arriba hacia abajo, pues no nos volvamos locos. Y hay una cosa que es clara, que fui valiente hace muchos años diciéndolo, y ahora ya parece que la ciencia ya lo está diciendo, y cosa que me alegro porque fui muy valiente y muy pesado diciéndolo. El input que mayor variabilidad genera en la microbiota no es la comida, son las hormonas del estrés. Por tanto, no olvidemos la carretera de arriba hacia abajo. Pero por supuesto, tengamos en cuenta la carretera de abajo hacia arriba. Trata toda la carretera, toda. Y eso tendría que ser de obligado en todos los facultativos, bajo mi punto de vista, a nivel de salud. Esta semana he invitado al podcast a Mario Sánchez, tecnólogo de los alimentos especializado en nutrición y salud y un excelente divulgador en materia de seguridad alimentaria con rigor científico pero con mucho humor también. Mario es autor del libro A tomate pocho no le hinques el diente, de Plataforma Editorial, y con él vamos a aprender qué hacemos mal en casa en relación con los alimentos, desde su conservación hasta su manipulación y cocción, para cambiar los mitos por información comprensible y sentido común. Bienvenido, Mario Sánchez, un placer tenerte en el podcast y con muchas ganas de aprender, muchas ganas. ¿Qué tal? Muy buenas, el placer es mío. Muchas gracias por la invitación. Y nada, vamos a hablar sobre cositas de seguridad alimentaria, ¿no, Hanna? Claro, ya te decía antes de empezar a grabar que yo no sé ni de seguridad alimentaria, no sé cocinar, no me gusta cocinar, o sea que yo también te decía que muchas de las preguntas son curiosidades mías propias, o sea que casi no me he tenido ni que documentar. Pero te voy a empezar preguntando algo que puede parecer una obviedad, pero bueno, para ir aclarando términos. ¿Qué es lo que hace un tecnólogo alimentario? Porque claro, hablamos mucho o escuchamos, sobre todo en divulgación, muchos nutricionistas, dietistas, pero claro, tú también hablas de comida, pero no eres nutricionista. Entonces, ¿tú a qué te dedicas, Mario? Eso es. Al final es una diferencia bastante interesante que luego pues a nivel del público general no suele llegar, pero un tecnólogo alimentario o una tecnóloga de alimentos, que se suele usar también las dos coletillas, es el profesional que estudia la carrera universitaria, que ahora es grado en Ciencia y Tecnología de Alimentos. En cambio, el nutricionista pues es otra carrera diferente. La gente que se dedica al tema de la nutrición pues es más pasar consulta, más enfocarse en la salud desde el punto de vista de lo que se consume, de lo que consume un ser humano, ¿no? A nivel pues de calorías, de una parte muy interesante relacionada con enfermedades, pero luego los que nos dedicamos a la parte previa, que no se ve tanto, es lo que sucede en las fábricas, garantizar que todo lo que llega al supermercado esté en buenas condiciones, aunque luego hay muchos peros, ¿no? Ultraprocesados y estas cosas que seguro que luego hablamos. Pero antes de todo eso hay una base que muchas veces en un contexto actual, en Occidente, en países desarrollados, no tenemos en cuenta, que es el hecho de que tú compres un alimento en un supermercado y que no te vayas a intoxicar por consumirlo, ¿no? Por un tema de bacterias, por una mala manipulación en casa, que también hablaremos, supongo, sí puede llevarnos a ello, pero digamos que de origen de la fábrica sale todo en muy buenas condiciones, se analiza, se hace una parte de desarrollo tanto científico como técnico muy interesante, y eso es un poco lo que hacemos los tecnólogos y también otros profesionales, veterinarios, químicos, digamos que es el profesional que trabaja más en la industria alimentaria. Uh-huh. Y en España, aunque bueno, me imagino que aquí habrá mucha normativa europea que también nos afecte a nivel doméstico en España, ¿quién vigila y quién controla
la seguridad de los productos que consumimos, porque ahora, bueno, y cualquiera que te siga en redes, tú constantemente pones alerta alimentaria, lote no sé qué del salmón ahumado, que es lo último que acabo de ver, y otra cosa era, justo lo vi ayer, trozos de cristal en los frascos de Bonito. Digo, madre de mi amor hermoso. Sí. Entonces, ¿quién se encarga de vigilar y poner normas a lo que comemos? Aquí hay varios puntos. Uno es que este tipo de noticias, yo siempre me encuentro, ¿no? Con ese dilema de, oye, comunicarlos, no comunicarlos tanto. Al final es un tema que debe el consumidor conocer, porque muchas veces en medios grandes como la televisión no aparece. Si eso en algunos medios digitales que desinforman mucho y exageran mucho los titulares. Eso, al final, son alertas alimentarias que suceden muy poquitas realmente si comparamos el volumen de alimentos que se producen a diario, toneladas y toneladas. Claro, el sistema no es perfecto. En una fábrica se puede romper un vidrio, puede haber un error de tratamiento, de calentamiento, de pasteurización y demás, que eso lleve a una inseguridad alimentaria, que pueda crecer un patógeno luego en casa. Y alertas hay, no hay ningún sistema perfecto. Aún así, en España, aunque pueda parecer ahora lo contrario con todas estas alertas, tenemos una muy buena seguridad alimentaria. Y respondiendo a la pregunta de quién vigila todo esto, esto es un melón muy gordo porque mucha gente piensa que los inspectores de sanidad, que las autoridades gubernamentales están analizando todo el rato todo lo que sucede en cada fábrica, y eso no es así. Primero porque es materialmente imposible, hay muy pocos inspectores de sanidad. De los tecnólogos de alimentos somos un profesional que estamos como dedicado a ello, aunque tampoco hay muchas plazas y casi todo está hecho por veterinarios y tal, pero bueno, eso es otro tema, más de la formación de la profesión. Lo que sucede es que las propias empresas, Hanna, son las que hacen sistemas que llamamos de autocontrol, es decir, ellas mismas se gestionan. Tienen sistemas de seguridad alimentaria para verificar que no haya ningún tipo de problema. Y obviamente tienen sus inspecciones, sus auditorías regulares, que quizá en algunos casos, como esto depende en España de las comunidades autónomas, pues imagínate el jaleo que es. Es decir, cada comunidad autónoma funciona a su manera, tiene sus propios inspectores, y aunque depende de forma estatal, digamos, de todo el Estado español, hay una agencia que se llama ESAN, que es la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que precisamente es la que coordina estas alertas, que informa y tiene otras funciones. No es la que lleva a cabo las inspecciones en las fábricas, eso lo hace más cada comunidad autónoma. Y claro, es un tema complicado porque son las empresas las que deben vigilar y notificar cuando hay un fallo. Esto que comentabas tú de el caso que fue ayer, lo comenté hace poquito, de unos frascos de vidrio de Bonito del Norte, de Carrefour concretamente, que puede ser Carrefour, puede ser cualquier otra marca. ¿Qué hace Carrefour cuando detecta ese error en uno de sus fabricantes? Oye, crea una alerta mediante un sistema que tienen informatizado para decir, oye, esto se nos ha escapado en nuestro fabricante, pues imagínate con cuánta gente trabaja Carrefour. Hemos detectado que de todo un lote, es decir, de todo un grupo de productos, hay una rotura y nos hemos dado cuenta, pues después de empaquetar, de enviar a supermercados y tal. ¿Qué se hace por precaución para evitar que esos trocitos de vidrio no puedan hacer daño? Pues oye, vamos a localizar todo el lote, que es, digamos, un conjunto muy grande de alimentos, y se ordena la retirada del mercado. Eso es lo que se ve. Estas alertas son las que llegan al consumidor final y se ven, pero es que la mayoría no llegamos a conocerlas porque todo se frena antes de que llegue al consumidor. O sea, que es una prueba, aunque parezca lo contrario, de que todo está bastante vigilado realmente. Pero vamos, que esto es como si tú mismo te corriges el examen, ¿no? Que ahí está la honradez de cada uno. Claro, ya sabemos que la industria alimentaria, hombre, tú piensas que en temas de publicidad, de marketing, de ultraprocesados, ahí hay mucho debate. Yo también estoy muy claramente posicionado en que las empresas hacen lo que les da la gana y lo que pueden y más. Pero tú piensas que en materia de seguridad no se la juegan porque una de estas alertas realmente se puede cargar la empresa. Cuando hemos tenido casos de listeria en carne mechada, cosas así, son empresas muchas veces tirando de pequeñas a medianas, familiares que vamos, una mala prensa, una intoxicación alimentaria, es lo último que ellas quieren. Entonces, en este caso sí que hay cierta seguridad y confianza porque obviamente también entre ellos trabajan entre sí, ¿no? Hay proveedores, empresas implicadas. Si uno detecta que otro hace las cosas mal, él no quiere verse salpicado. Directamente es como que se cancelan unos a otros y por esa parte la industria sí que trabaja bastante bien a nivel de seguridad. Vale, pues venga, yo ya empiezo a saco con la primera duda, ¿vale? Típica fruta o típica hortaliza con un poquito de moho que lleva ahí no sabes desde cuándo en la nevera y de repente dices, anda, un tomate, pues me voy a hacer una ensalada. Entonces, ¿aquí qué hay que hacer? Lo corto por la mitad así, solución salomónica, hago como un cirujano de precisión, rodeo la parte del moho y me como todo lo demás, o lo tengo que tirar. Pues desgraciadamente la correcta es la última opción, hay que tirarlo entero. Porque cuando aparece moho, sobre todo en una fruta, en una verdura, que es un alimento con una gran cantidad de agua, ¿no? Como bien sabemos, más del 90-95% es agua,
claro, cuando tú ves ese pelillo que asoma o esa pequeña flor de multicolor a veces, eso es solo una parte, es como la punta del iceberg, porque realmente el moho está por todo el alimento y eso es una parte, una manifestación externa de la actividad que realiza. De hecho, los mohos son hongos microscópicos. En teoría, tú al mono lo estás viendo pues el trabajo maligno que hace después. Entonces, claro, en una fruta o una verdura que tiene una gran cantidad de agua, es bastante fácil que el moho esté repartido por todo el alimento. Aparte, algunos generan micotoxinas, que son pues toxinas naturales, ¿no? Que son bastante peligrosas, que se relacionan con daño hepático, con algunos tipos de cáncer en un consumo, digamos, prolongado. Es decir, si algún día que alguien escucha esto, no se asuste, si se come algo con moho por error no va a pasar nada, pero estas toxinas van por acumulación. Es decir, cuanto más tomemos y estamos expuestos continuamente, sí que podemos desarrollar esos problemas. Así que lo mejor, desgraciadamente, es tirarlo a la basura y prevenir que no crezca, ¿no? Con una buena conservación. O sea que este mismo tomate del que yo hablo puede que ya tenga moho y yo no lo esté viendo si lleva mucho tiempo en la nevera. Obviamente, cuando no te acuerdas cuándo lo has comprado es que lleva demasiado tiempo. Exacto, sí. De eso ahí lo importante es eso. Siempre en seguridad alimentaria es hablar de prevención, que luego en una práctica cotidiana todo se nos olvida. A mí también me ha pasado el típico tomate ahí lleno de pelo, como decimos por aquí por mi zona. Y ahí el problema también ahí es que el resto de alimentos del frigorífico, si hablamos del frigorífico, pueden estar contaminados. Entonces hay que estar un poquito pendientes de evitar, pues en la medida de lo posible, que el daño no llegue a mayor escala. Vale, siguiente duda, y esto yo lo he descubierto hace relativamente poco. Llevo toda mi vida, dejando enfriar la pasta y el arroz fuera de la nevera después de cocerlo su buen ratito para no meterlo caliente en la nevera. Y luego además, con esto del batch cooking, pues cocinar mucho para tener para toda la semana. ¿Es correcto? Y háblame de la bacteria esta que me trae a mí por el camino de la amargura con la pasta. El Bacillus cereus, ¿no? Que tiene ese nombre ahí extraño. ¿Es correcto? Sí, en general, o sea, hacer batch cooking está muy bien. Yo también lo hago generalmente en casa, los fines de semana, porque te permite ahorrar mucho tiempo. Pero es verdad que hay alimentos, como tú decías, arroz y pasta, que son delicados. También carne, pescado, son algunos un poquito delicados, pero más por cuando los cocinamos de forma insuficiente. En el caso del arroz y la pasta, esto que tú dices de, oye, vamos a dejar a temperar fuera del frigorífico un poquito para que baje la temperatura, está bien, pero claro, si lo dejas toda la tarde o toda la noche ya es un rango de tiempo lo suficientemente grande como para que no sea ya tan buena idea, ¿no? El tema de esta bacteria, de Bacillus cereus, es una bacteria que forma esporas. Esto pasa con algunas bacterias patógenas que causan intoxicaciones, que lo que hacen realmente es como protegerse con un caparazón y soportan incluso temperaturas de cocinado. Es decir, cuando tú cueces el arroz y la pasta, que vienen secos, vienen del campo, de ese cultivo, la bacteria ya está ahí de origen, porque las bacterias están por todos sitios y en el campo, en la tierra, mucho más. Entonces, tú aunque cocines el alimento, no vas a destruir, seguramente puede pasar que no destruyas totalmente esa bacteria, porque puede quedar una cantidad considerable. Si después tú estás sometiendo eso a un rango de temperatura y de tiempo, que son los dos parámetros normalmente que marcan la diferencia, ¿no? La bacteria lo que hace es que vuelve a crecer, es como que florece, empieza a desarrollarse, a multiplicarse y claro, en esa temperatura ambiente de unos 15-30 grados, que sea más o menos el rango, ya están en su salsa, están en su mejor momento y empiezan a desarrollarse, a crecer y ahí es donde tenemos los problemas. Entonces, ¿hay que dejar a temperatura ambiente estos alimentos una vez cocinados? Sí, puede ser buena idea, atemperarlos un poquito. Tampoco hace falta que estén súper fríos o que no estén nada calientes porque se pueden meter al frigorífico y realmente no va a pasar gran cosa. Antes se decía mucho esto de, oye, no metamos comida caliente al frigorífico porque se estropea el frigorífico. Hoy en día los equipos son muy potentes y eso no va a pasar. Lo que sí puede pasar es que la comida que esté alrededor aumente su temperatura, ¿no? Si tú metes un tupper con comida caliente, pues lo que tengas al lado va a aumentar la temperatura y también va a dejar de ser tan seguro. Entonces, bueno, eso es un poco los matices. Batch cooking sí, pero con arroz y pasta hay que llevar cuidado. Y también el máximo tiempo que se recomienda una vez cocinado son 24 horas en el frigorífico. Esto llama mucho también. Claro, ahí te iba a preguntar que cuántos días podemos, o sea, que nada, para hoy, para mañana, como mucho, no más. Claro, es la recomendación, digamos, oficial, teniendo en cuenta que este tipo de alimentos son susceptibles y que esa bacteria no podemos garantizar, mejor dicho, su eliminación. Entonces, oye, que si te lo tomas un arroz 2 días después, seguramente no te va a pasar nada. Aquí siempre hablamos de probabilidades de incrementar o disminuir riesgos. Claro, se ha visto casos en prensa hace tiempo de un chaval que se dejó un plato de espaguetis 7 días fuera de la nevera y murió. Y eso es real, es un caso extremo, pero bueno, es un ejemplo de que puede llegar a pasar. Por crecimiento de bacterias y bueno, porque a veces nos descuidamos y es simplemente una cuestión de concienciar, ¿no? Y saber que, oye, hacer batch cooking está muy bien, pero a lo mejor el arroz y la pasta que
realmente tampoco tardamos mucho en cocerlos, lo podemos hacer el mismo día o el día anterior. Oye, os hacemos batch cooking, el plato que lleva arroz y pasta, pues en vez de dejarlo para el jueves, si cocinas el fin de semana anterior, déjalo para el lunes o algo así, ¿no? O sea, tener un poquito eso en cuenta. Vale. Vamos con la higiene en cuanto a los alimentos, es decir, lavar los alimentos. Porque sí que tenemos un poco más claro lo de lavar la fruta, lavar la verdura, pero ¿cómo hay que lavarla, fruta y verdura? Porque también hay muchos productos que nos venden específicos para lavar la fruta y la verdura, pero yo no sé si es necesario utilizar productos específicos. Y luego también otro tipo de alimentos como pescado, carne, si también hay que lavarlos antes de cocinarlos. Bueno, fruta y verdura realmente, para la mayoría de personas, adultos sanos, sin patologías, con un chorrito de agua bajo el grifo y frotando ahí un poco, si vemos que tiene tierra, que viene del mercado y demás, suele ser suficiente con agua. Ahora, es cierto que solamente con ese método el agua no mata las bacterias. Entonces, cuando hay una situación más de riesgo, pues en el caso de las embarazadas, incluso de niños, ancianos, personas con alguna enfermedad, inmunodeprimidos, se recomienda también que se desinfecte con lejía apta para uso alimentario. Que esto da mucho miedo porque dices, ¿cómo voy a usar lejía no para la fruta que luego me voy a comer? Realmente es usar unas gotitas en las cantidades indicadas, la típica lejía que pone por detrás apta para desinfectar agua de bebida también nos sirve, es una lejía concreta. Y lo que tú dices, que es mucho más cómodo, pero claro, son productos más caros, son ya preparados, que vemos incluso en supermercados, que vaya con la dosis, digamos, hecha. Lo pones en un bol, lo dejas ahí un poquito a remojo y luego lo enjuagas bien, no hay ningún tipo de problema. Esa es la solución ideal, la que sería la mejor, ¿no? Pero ciertamente también depende del tipo de fruta, a lo mejor si tiene muchas imperfecciones, esos huequitos donde puede quedar la tierra, no siempre es obligatorio o necesario hacerlo de esta forma. Respecto a carne, pescado, son alimentos que como lo normal es que luego los consumamos calientes, hagamos un tratamiento térmico que ya destruye bacterias. Lavarlos bajo el grifo no tiene mucho sentido. En la mayoría de casos lo que vamos a conseguir es esparcir, ¿no? Con el chorro del grifo se habla mucho del pollo, ¿no? Que cuando lo lavamos, todas esas bacterias que tiene el pollo de forma natural tiene una bacteria que se llama Campylobacter, en la mayoría de casos, es parecida a Salmonella. Esta se desconoce bastante más, pero provoca incluso el doble de casos de intoxicación alimentaria en la Unión Europea, más de 100.000 al año, o sea que no es una broma y es el principal agente implicado en gastroenteritis en todo el mundo, ¿no? De origen bacteriano. Entonces, bueno, esta bacteria está en el pollo, si nosotros lo lavamos, estamos salpicando y llenando toda la encimera de estas posibles bacterias que luego pues estamos ahí tocando, cogemos el trapo, la cuchara, estamos cocinando, no nos damos cuenta y esto se atribuye también a posibles intoxicaciones, al menos es un factor de riesgo. Entonces, todo lo que es carne y pescado, como luego lo vamos a tratar normalmente de forma térmica, no sería necesario lavarlo. Y claro, hemos hablado de tierra, hemos hablado de bacterias, pero pienso en todos los productos químicos que se utilizan, y no lo digo en este caso con ninguna intención de demonizar estos productos que se utilizan para el cultivo, para proteger los cultivos de plagas, etcétera. Todos esos productos químicos, pesticidas, etcétera, con un lavado no se van, pero es que tampoco se pueden lavar, o sí se pueden lavar. A ver, hay estudios que sí que dicen que se acumulan más en la piel. Ciertamente de algunas frutas. Lo que pasa es que, claro, aquí tenemos que irnos al origen. Es cierto que estas sustancias están presentes, pero también a nivel legal y control, teóricamente están en cantidades controladas, es decir, no deberían causarnos un problema demasiado grande, una vez más al público general. Ahora que alguna persona concreta tiene algún problema con estas sustancias, quizás es más sensible o que incluso, oye, por preferencia tú no quieres que esto esté en tu comida, bueno, siempre tienes la opción de los ecológicos, que eso es otro tema, que también, por cierto, los ecológicos, hay mucho mito con ello, también tienen pesticidas. Lo que pasa es que tienen de otro origen, de origen natural, y la legislación ahí lo que marca es la forma de producir, un tema de sostenibilidad, de rotación de los cultivos de los suelos. En ningún caso se habla de que sean más saludables. Eso es otro tema, otro melón que si quieres podemos abrir, pero en el caso de estas sustancias que son necesarias para producir los alimentos vegetales en el contexto actual, porque si no, no sería posible, efectivamente están ahí presentes, pero bueno, yo no me preocuparía demasiado por ellas realmente, porque los estudios muestran que están en cantidades, digamos, controladas por la legislación. Te voy a abrir otro melón, porque me estoy acordando ahora de una cosa, a propósito de la pregunta que te he hecho al principio de quién vigila y controla todo esto, que es ¿qué pasa
con la fruta y la verdura, sobre todo, que viene de otros países, porque aquí también, claro, aquí ya no sé si hay muchos intereses entre productores nacionales y vaya por delante que, y yo eso, como lo he dicho siempre, lo mantengo, yo siempre voy a priorizar un productor español que uno de fuera, por cercanía, porque hablas tú de los ecológicos, pero ¿qué es más ecológico? Tomarte algo de la huerta aquí, de las huertas que tenemos en el sur de Madrid, o de la huerta murciana, o de la valenciana. Entonces, ahí en mi caso no hay duda, pero bueno, hay muchas cosas que vienen de otros países. Entonces, ¿cómo sabemos que en esos países, y hablo directamente de Marruecos, por ejemplo, que es con quien siempre hay la discusión y el debate, cómo sabemos que en esos países se respetan las normas de seguridad alimentaria que tienen que respetar también, o en este caso que tienen que respetar los productores españoles? Uh-huh. Esto es un temazo porque aquí se mezclan muchas cosas. Desde el punto de vista técnico y de seguridad alimentaria, ciertamente en estos países es algo objetivo y fácilmente medible, ¿no? Hay una seguridad alimentaria mucho peor que la que tenemos en España y en la Unión Europea, porque funcionamos de una forma muy diferente. La teoría nos dice, y suele ser así, que tú cuando importas un producto de otro país tienes que atenerte a la legislación, en este caso europea y española. Ahora, una vez más, ¿damos abasto para analizar, para controlar todo lo que llega? Seguramente no de la mejor forma posible. ¿Quiere decir que no se controle, que todos los camiones que entran de Marruecos van ahí como quieren? No, tampoco es eso. Hay controles en las aduanas y todo esto debe cumplir con legislación. Hace poquito vimos casos, principalmente se centra mucho en Marruecos, con todo el tema, ¿no? De, a lo mejor te refieres a esto de las fresas con hepatitis. Exacto. Y todo esto que hizo mucho ruido. Pues estos productos realmente no llegaron al mercado. En su mayoría, este tipo de alertas no son estas alertas como las que yo te he contado antes del vidrio y tal. Lo que pasa es que aquí, bajo también mi opinión y mi punto de vista, se mezclan muchos intereses políticos que quizá vienen bien en ciertos puntos, en ciertos momentos, para hacer ruido en redes sociales y señalar como a esos países concretos. Y ya no tiene nada que ver con la seguridad alimentaria, es señalar por señalar. Pero lo que no sabemos es que además de esas alertas que hay en Marruecos por hepatitis, a lo mejor no, y sucede, productos que en Alemania y que en otros países vienen de España también están o pueden estar contaminados con algunas sustancias en cantidades que superan la legislación. Eso pasa y eso aquí no se cuenta, no se comenta, porque realmente todo se para, igual que pasó con las fresas de Marruecos, todo se para por estos sistemas de autocontrol antes de que lleguen al mercado. ¿Hay intereses por parte de los productores españoles en que esto, incluso de los propios medios de comunicación, de alentar esto y de favorecer el producto nacional? Seguro que sí. Yo también estoy a favor de, por un tema de lógica, ¿no? De lo que hablábamos antes de la sostenibilidad, consiste, como tú bien decías, en consumir lo que tenemos cada uno en nuestra zona y priorizarlo. Pero no debería hacerse bajo la desinformación y bajo campañas de atacar otros productos y más otros países que ya entran en otras cuestiones sociales, porque sí. Entonces ese es un poco el tema. Está por un lado la parte de factores que no tienen nada que ver con la seguridad alimentaria y luego la otra que muchas veces se exagera con estas cosas. Y otra cosa, en este caso, hablando de la picaresca española, si es que existe, porque estas cosas también se dicen, pero nunca sabes si son ciertas, que hay algunos productores que toman producto producido o cultivado, vaya para no repetirme tanto, cultivado fuera de España, pero que aquí lo etiquetan como de origen España, porque precisamente saben que hay una parte o un tipo de consumidor que prioriza el producto nacional. Esto lo pueden hacer, o sea, esto puede pasar, no te digo por poder puede pasar, pero quiero decir, ¿esto también está controlado? Claro, aquí esto se hace porque hay gente que lo hace y se ha comprobado que se hace, pero no representa, bajo mi experiencia y lo que yo conozco el sector hortofrutícola, lo que hace la mayoría de empresas, que la verdad que hacen las cosas bien porque no hay ninguna necesidad de traerte productos de fuera teniendo la materia prima que tenemos aquí. Es absurdo. Ahora, hay gente que lo hace y que busca esa picaresca, por supuesto, como en todo hay vacíos legales y hay empresas que hacen las cosas mal. Faltaría más. No hay otra forma de hacerlo así. Aquí muchas veces se aprovecha un vacío legal, Hanna, que es que tú en la etiqueta lo que tienes que poner es donde lo has envasado a veces, producido, pero no te obliga la legislación a indicar la materia prima. Esto pasa con muchos productos. Estamos oyendo hacia tendencias más de trazabilidad, donde ahora hay muchos etiquetados, sistemas de etiquetado inteligente que te permiten incluso ver cada materia prima cuál es su origen, pero es cierto que no hay una forma en muchos productos de garantizarlo. Entonces aquí la legislación se queda un poquito corta y lo que hacen las empresas es aprovecharlo y traer productos pues, que efectivamente son de otras partes y a veces no se etiquetan del todo correcto. Incluso a veces que se confunde la denominación de venta del producto. Por ejemplo, se ha visto, ahora me viene a la cabeza esto de las naranjas de Valencia o naranjas valencianas, que es una denominación y luego venían de Sudáfrica o algo así, quiero recordar. Y es porque muchas veces los alimentos tienen como una coletilla, un nombre concreto de una zona, pero no significa que sean de ahí. Entonces, esto a veces, por supuesto que las empresas lo aprovechan y lo hacen a veces con mala fe para engañar y para desinformar al consumidor.
Hoy tengo el gustazo de contar en el podcast con Edgar Barrionuevo, uno de los grandes expertos en ayuno de nuestro país, autor de varios libros sobre el tema, que nos va a enseñar cómo introducirlo de forma fácil en nuestra vida y cómo sacarle el máximo provecho para vivir más y vivir mejor. Edgar Barrionuevo, bienvenido al podcast. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Hola, Hanna, un placer. Gracias a ti por la confianza, por pensar en mí, que pueda aportar algo en estos temas que queremos hablar. Hombre, es que para hablar de ayuno, es que es ayuno Edgar. A mí no se me ocurre otra asociación más que ayuno Edgar. Pero fíjate que te voy a pedir que empecemos por el final. Te voy a pedir que empecemos hablando o diciendo para qué personas no está indicado el ayuno. O lo mismo no es para una tipología de personas, sino para momentos concretos. O si tenemos patologías concretas. Entonces, ¿quién debe evitar hacer ayuno? Mira, a día de hoy, el ayuno está tan diseñado en nuestro cuerpo humano como el caminar. Es decir, oye, ¿quién puede caminar? ¿Qué ser humano puede caminar? Pues dirías, pues todos, ¿no? Todos los seres humanos pueden caminar, a no ser que evidentemente pues haya alguna patología, ¿no? Alguna disfunción, algo importante. Entonces, claro, aquí hablamos de metabolismo, no hablamos de biomecánica, como es la parte de la marcha, de caminar y tal, sino de metabolismo. En sí, el metabolismo humano está diseñado, nuestro ADN, nuestra genética, nuestra biología se ha desarrollado en un contexto de ayuno, es decir, hemos estado expuestos toda nuestra historia de la humanidad a periodos de ayuno y esto ha hecho que el organismo humano se adaptara, se diseñara rutas o tejidos metabólicos, enzimáticos, hormonales y demás para que tú, yo y cualquiera, cuando de repente empiezan a pasar horas y no hay ingesta de alimento, el cuerpo sepa qué hacer. Tú no tienes que pensar, ay, espera, que llevo 4 horas y media sin comer, voy a abrir el tejido adiposo que está justo al lado del ombligo y voy a empezar a llevar esa grasa al hígado para convertirla en energía y usarla en mis células. No, eso el cuerpo lo hace solo. Entonces, en sí, todo el mundo podría ayunar a no ser que tanto. Entonces, sí que es cierto que hay algunas banderas rojas, sobre todo a nivel de trastornos de conducta alimentaria, porque al final, a día de hoy, el ayuno, como ya no estamos expuestos a esa situación ambiental, porque vivimos en una cueva en medio de la naturaleza y no tenemos que salir a cazar para ganarnos la comida, ¿no? Entonces, claro, como esto no es así, pues el cuerpo tiene que buscar como la manera de generar esa situación. Y es una herramienta. Entonces, el ayuno es una herramienta y como tal herramienta, pues se puede utilizar de una forma muy buena o de una forma mala. Entonces, así, pues los trastornos de la conducta alimentaria, pues no, por esta índole, pues así de patología pues mental, emocional y demás, pues hay que ir con mucho cuidado porque se puede utilizar eso, pues algo como para agredirse, ¿no? Y después donde, pues bueno, quizá una persona está sometida a un tratamiento pues muy, muy agresivo a nivel farmacológico, químico, demás, o está en una situación de debilidad importante, pues a lo mejor no sería ahí, no es que no se pueda hacer, que incluso vayan bien, descansos cortitos, digestivos y demás, pero tal. Y después es que a partir de ahí por ejemplo, mujeres embarazadas, que ahí siempre es como la cosa de una mujer embarazada puede o no. Claro. Sí, es verdad. En embarazo, en los niños, ¿no? Evidentemente, pues no es como para decirle, no, voy a hacerle a mi hijo que haga el protocolo 18-6 y no puedes comer porque todavía no has cumplido. No lo veo con ningún sentido, ¿no? En embarazo, pues evidentemente si una mujer lleva practicando muchos ayunos intermitentes en toda su vida y tiene ese tejido metabólico, ese entrenamiento, es que no le va a hacer daño, pero no es. Pero un poco por cautela, pues tenemos que decir que ojo, ¿no? Y que tal. De hecho, hay estudios donde se han hecho seguimientos importantes a mujeres, por ejemplo, en Ramadán, que en teoría en el Ramadán, según el Ramadán, una mujer embarazada no tiene que hacerlo, está exenta, ¿no? Pero hay mujeres
que quieren hacerlo, ¿no? Y lo hacen. Y se han hecho seguimientos, ¿no? De ver ¿no? De ver un poco sus parámetros, ¿no? Si hay algún tipo ¿no? de contraindicación en el desarrollo del embarazo y demás. Y es que no se ha encontrado absolutamente, ¿no? Ningún tipo de... Pero claro, mujeres que llevan toda la vida haciéndolo, que están adaptadas y que su cuerpo sabe alimentarse de otras fuentes que no son solo la ingesta de alimentos y de comida. A partir de ahí, pues bueno, siempre se ha dicho, oye, diabetes tipo 1 y tal, pero a día de hoy sabemos que quien se lo maneja muy bien y quien se maneja bien una diabetes tipo 1 puede ayunar, puede estar en cetosis, se pueden hacer muchas cosas y puede incluso, ¿no? Hay casos de que diabéticos tipo 1 no llegan a no tener que utilizar insulina. Y esto es como un boom, ¿no? O sea, igual a cualquiera que nos pueda escuchar, que no esté muy ¿no? actualizado en cuanto a todas estas novedades a nivel metabólico y demás, incluso profesionales sanitarios, igual, ¿vale? Me están ahora, ¿no? Cogiendo ya la cuerda, la soga, pero es que es así, o sea... Evidentemente está claro que no es para todo el mundo y no estoy diciendo aquí que ahora los diabéticos tipo 1 se pongan a hacer esto, pero que hay diabéticos tipo 1 que han hecho un entrenamiento metabólico, han madurado muchísimo la cetosis nutricional, claro, hacen que trabajan en el ejercicio físico, trabajan la alimentación cetogénica, trabajan la exposición al frío, incluso trabajan cosas que sabemos que hacen que el cuerpo sea muy bueno consumiendo grasa, o sea, utilizando la grasa como combustible. Sí, de hecho, estaba recordando un episodio que he publicado hace poco con Adrián de Don Sacarino. Él es diabético, es enfermero pediátrico, es diabético con diabetes tipo 1 y precisamente él habla de esto, de que hay personas que sufren diabetes tipo 1, la tipo 2 es otra cosa, pero personas con diabetes tipo 1 que les funciona muy bien tanto el ayuno como la dieta cetogénica, que son dos cosas, como que es como, en cuanto hay una patología, estas dos cosas no, y justamente él dice que efectivamente hay que personalizarlo muchísimo, pero que son dos estrategias totalmente, o sea, perfectamente válidas. Si pones solo el sentido común y dices, o sea, a ver, una persona que tiene una patología que su cuerpo ha destruido las células que producen insulina, y que realmente para metabolizar los hidratos de carbono lo que se necesita es insulina. Y entonces las recomendaciones son que estas personas tienen que comer 5 veces al día o 6 y aparte que coman hidratos de carbono. O sea, es como que realmente si lo analizas un poco así no tiene mucho sentido. Tiene mucho más sentido enseñarle a esa persona que ya su páncreas no produce insulina, oye, pues yo lo que voy a hacer es que te voy a entrenar a que seas todavía más eficiente usando otro combustible que no necesitas insulina, que es la grasa. Pero bueno, ahí estamos. Estas cosas ya sabes tú que cuesta que se vayan asentando. Porque de hecho, antes has hablado del Ramadán, el ayuno en sí es una práctica que es más antigua que el hilo negro. O sea, de hecho, todas las religiones, monoteístas, no monoteístas, tienen la práctica de ayuno, incluyen la práctica de ayuno. Sí que es verdad que de repente cuando se empezó a hablar de ayuno, empezasteis a ir contra una industria muy potente que nos decía que había que comer 5, 6 o más veces al día. Entonces, claro, esa primera batalla, yo creo que esa ya está superada, pero ahora yo creo que estamos en el momento de, vale, pero ¿qué tipo de ayuno? Porque aquí hay para todos los colores. Desde el 12 horas ayuno, 12 horas ingesta, que es, digamos, el fisiológico, para el que todos estamos perfectamente preparados y nadie se va a marear porque esté 12 horas sin comer, a menos que tengas otro problema. Luego, yo qué sé, el 16-8, el 8-16, el de 24 horas, el de 72, el de una semana a base de agua y zumos. Entonces, la ciencia realmente, ¿dónde ha comprobado o qué tipo de ayuno es el que ha comprobado? No quiere decir que los otros no sean válidos, porque también hay una cosa, no todo el mundo. Yo, por ejemplo, no podría hacer un ayuno de una semana. No podría, ¿no? Porque mi nivel de ansiedad no me lo permitiría. Pero, sin embargo, yo el 12-8 lo hago todos los días del año. Para mí es una cosa natural. Entonces, ¿qué nos dice la ciencia realmente? Lo que está comprobado que es válido y a la vez que es efectivo. Claro que no estamos haciendo el tonto. Mira, yo ahora justo estoy doctorando en mi tesis y mi línea de investigación va sobre, estamos comparando grupos, ¿no? Con diabéticos tipo 2, con una intervención, son 3 grupos, ¿no? Una intervención con ayuno intermitente y dieta cetogénica, otra intervención
con ayuno intermitente y dieta hipocalórica, y otra intervención, o sea, yo tengo un grupo de control, ¿no? Entonces, claro, realmente revisando un poco toda la bibliografía científica y demás, donde más a día de hoy, ¿no? Hay más, o sea, se ha investigado más, ¿no? O hay más información, es con el 16-8, ¿vale? Que son, pues bueno, esa ventana, ¿no? De 8 horas donde distribuyes tus ingestas y 16 horas de tal. Pero claro, es que aquí este ingrediente, el ayuno, es en cuanto hablamos de, ¿no? de cambios o mejoras en la salud, es un ingrediente más de la ecuación. ¿Me explico? O sea, porque claro, no quiere decir que que ya solo hagas haciendo 16-8, pues puedas realmente, haciendo esa intervención de ayuno, puedas tener, ¿no? Beneficiarte de todo, ¿no? Las ventajas, ¿no? O lo que te puede aportar esta herramienta, sino que alrededor hay otros ingredientes en la ecuación, ¿no? En tu vida, ¿no? Pues, cómo está tu descanso, tu estrés, qué es lo que comes en la ventana de ingesta, ¿no? Cómo llevas la ventana de ayuno a nivel lo que hablabas tú antes, ¿no? De ansiedad, tranquilidad, comodidad, cómo llevas tú todo eso, lo combinas con deporte o sin deporte, ¿sabes? O sea, son muchos factores, pero sí que es cierto que comparando en sí la herramienta aislada con otras, pues tiene ventajas importantes, ¿no? O sea, primero porque a las personas se les acaba haciendo una vez, ¿no? Que pasan quizás esa primera fase de reto, ¿no? De un poco de salir de su zona de confort, la adaptación es rápida. O sea, una persona se sorprende, ¿no? De que realmente en pocos días o pocas semanas de venir un poco de esas, ¿no? 5 comidas al día y tal, y que no encontraba ningunos beneficios, sino que incluso su salud cada vez estaba peor, de repente al hacer esto, pues encuentra una facilidad en llevarlo a cabo. Es una herramienta que permite, esas 16 horas son tan buenas a nivel de entrenamiento metabólico que incluso permite que las ingestas a veces dentro de las 8 horas o no todos los días, pues puedan tener cierta flexibilidad. Y aquí la clave para cuando me decías qué protocolo es el que mejor o tal, la clave es esta, es decir, es aquella en la que el individuo se sienta cómodo haciéndola, se sienta a gusto. ¿Por qué? Porque eso al final lo que va a hacer es generar adherencia. Y al final yo prefiero a alguien que me haga 12 horas cada día, pero que lo haga de forma cómoda el 80% del año, que alguien, porque el protocolo 16-8 es el que tiene más evidencias y es a partir de las 12 es donde empieza la autofagia y no sé qué, y ya empezamos así con temas muy conceptuales que no tienen nada que ver con lo que pasa en nuestro cuerpo, y que me lo haga un día esta semana, la otra semana 2, luego me da palo y no lo hago durante 3, porque va a tener mucha más impacto las 12 horas de forma, ¿sabes?, establecida, ¿no? Y constante, que hacer de forma muy random, ¿sabes?, de vez en cuando un poco de ayuno. Te iba a preguntar, claro, pero ya me lo has respondido, porque también hay otro tipo, bueno, el que se llama OMAD o ayuno de 24 horas, de hacer una única comida al día. Y claro, yo ahí siempre tengo la duda, porque claro, por un lado digo, la verdad es que te quitas una cantidad de estrés de estar pensando en ahora tengo que hacer la de comida, ahora tengo que tal, lo juntas todo, pero claro, luego pienso, digo, si haces esa comida justo antes de irte a acostar, ¿cómo va a interferir? Porque claro, es una cantidad de comida superior a la de una comida si hicieras 3 ingestas. Entonces digo, por eso tengo siempre esas dudas porque veo gente en redes que también son divulgadores que hacen estas cosas y digo, no sé si es todo fuerza de voluntad o cómo se gestiona eso. Pero bueno, lo que tú has dicho al final es lo que más se adapte a tu estilo de vida, porque llevar el estilo de vida de otra persona en tus circunstancias es absurdo. Claro. Son 2 cosas para mí, Hanna. Primero eso, pero luego también, o sea, tampoco este argumento puede tener un arma de doble filo, porque uno puede decir, vale, pues para mí es cómodo comer 4 o 5 veces al día, ya está, ¿sabes? O sea, que siempre, evidentemente, cuando queremos, ¿no?, hacer un trabajo de mejora, de tal, pues pasa también por
un cierto esfuerzo, reto o, ¿no? o algo de cambios, ¿no? que te pueden generar. Pero sí que a largo plazo que se cronifique una ansiedad o un estrés por querer ceñirse a un protocolo, pues ahí es donde no lo veo o lo veo contraproducente, porque al final ese estrés por esa herramienta, por la integración de esa herramienta, lo que va a generar es todo un lenguaje, toda una cascada hormonal, que esos beneficios que buscamos que pasen durante el ayuno se van a desvanecer, porque van a ser incompatibles, porque tu cuerpo va a estar en ayuno, pero va a estar produciendo azúcar, porque estás estresada, ¿sabes? O estresado. Y realmente para que realmente pasen esa magia del ayuno, no puedes, tienes que estar alimentándote de cuerpos cetónicos, no de azúcar, no de glucosa. Entonces, bueno, en ese sentido, pues sí, está ahí. Y luego, claro, o sea, para mí hay un problema a día de hoy que en la divulgación, que la gente escucha la información y cogemos mucha información muchas veces como dogmas, ¿no? No hay que cenar tarde, no, esto no sé qué, esto no sé cuánto. Pues que siempre está la palabra depende, ¿vale? Porque no es lo mismo alguien que cene tarde y que lleve todo el día de ayuno y que lo haga con una actitud positiva y tal, pero donde la botella, o sea, no es lo mismo rellenar una botella de agua cuando la botella de agua está a 3/4 partes que cuando la botella está vacía, ¿sabes? Entonces, bueno, yo he tenido a lo mejor a gente que por su estructura de vida no tenía otra opción que más que cenar tarde, ¿sabes? Y eso le estaba generando tanta angustia porque leía constantemente que cenar tarde era malo, que hasta que dijimos, hey, pero es que ese mensaje no es para ti, relájate, vamos a buscar, esto es lo que, o sea, hay que interpretar muy bien, ¿no? Las características de cada uno y tal. Por supuesto, evidentemente, que irse a dormir con el estómago más digerido, vacío, pues es lo ideal, ¿no? Pero bueno, que a veces hay matices. Sí, no, totalmente. La angustia que nos autoprovocamos a veces y la ansiedad que nos autoprovocamos, para mí es lo más dañino, absolutamente. Pues ya que has mencionado el tema hormonas, vamos a centrar, que es un poco el tema en el que quiero que nos enfoquemos en este episodio, en precisamente los cambios hormonales, porque claro, hablamos muchas veces en general hombres, mujeres, pero nos diferencian muchas cosas, pero una de las principales cosas que nos diferencian es el equilibrio hormonal que tenéis los hombres frente a los cambios hormonales que tenemos las mujeres a lo largo de toda nuestra vida, desde que tenemos la primera menstruación hasta incluso pasada la menopausia. Entonces, primero te quiero preguntar por edad fértil. Esas fases que tiene el ciclo menstrual de aproximadamente entre 28 y 30 días, pero pasamos por distintas fases y a lo largo del mes nuestros niveles hormonales ni de lejos son exactamente iguales como puede pasar en un hombre. Entonces, para entendernos qué pasa en cada una de las fases a nivel hormonal y cómo puede afectar esto a poder mantener un ayuno, porque claro, no es lo mismo, yo qué sé, yo la semana antes de la menstruación a mí no me pidas ni que ayune ni que deje de comer pan, porque es que te veo decir, no estoy en tu línea. Sin embargo, 2 semanas después, pídeme lo que quieras, que hago, vamos, dieta cetogénica estricta, lo que tú me pidas. Entonces, ¿cómo nos manejamos? Obviamente cada mujer es un mundo, pero ¿cómo podemos manejar esto? Porque es muy frustrante hacer las cosas muy bien 2 semanas y otras 2 semanas todo al carajo y así vuelta a empezar, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa en esas distintas fases del ciclo? ¿Qué le pasa a nuestras hormonas? ¿Y cómo podemos organizar el tema ayuno para que no se nos vaya de las manos la cosa? Claro, es que es lo que decimos, ¿no? O sea, lo que decías, la salud hormonal de la mujer es muy diferente a la del hombre, sobre todo por la dominancia o la situación de hormonas sexuales, ¿no? Entonces tenemos los estrógenos que en la mujer pues fluctúan mucho durante el ciclo menstrual, ¿no? Tenemos un pico, ¿no? en la fase folicular de estrógenos, luego está la ovulación, luego la segunda parte del ciclo es la fase lútea, donde hay una bajada importante de estrógenos hasta que ya pues, llega la menstruación y empezamos otro nuevo ciclo. Claro, el estrógeno tiene, o sea, prácticamente todos los receptores del cuerpo, de las células, tienen receptores estrogénicos y, o sea, cumple un montón de funciones, ¿vale? Pero vamos a centrarnos en estas, ¿no? Porque tiene una función importante en el control energético y otra función muy importante en el estado de ánimo.
¿Vale? Entonces, sobre todo a nivel pues, más de sistema nervioso central, ¿no? Las regiones hipofisiarias, hipotalámicas y demás, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que el estrógeno, pues cuando está en el pico máximo, pues tenemos eso, pues sensación de energía, puedo con todo, te entreno, cetogénica, ayuno, lo que quieras, lo que tú decías, ¿no? Y además, pues bueno, un estado de ánimo de concentración, ¿no? A tope, ¿no? Entonces, claro, el estrógeno te da eso cuando está, ¿no? En sus niveles máximos, dijéramos. Pero en la otra parte, la otra cara de la moneda es que cuando eso baja, pues como ese superpoder, ¿no? Que parecía que habíamos tenido hace unos días atrás, ahora ¿qué ha pasado, ¿no? Y de repente mi cuerpo me pide de todo. Vale. Primero, ver hasta qué punto las sensaciones que se están sucediendo, ¿no? Por parte de la mujer en esa fase son regulables desde la mejora de algunos procesos de hábitos, ¿no? O sea, sabemos a día de hoy, ¿no? Que la importancia de las vías detoxificadoras, por ejemplo, a nivel hepático de estrógenos, pues son muy importantes para que los metabolitos no se acumulen, no haya más procesos inflamatorios y estos cambios hormonales sean más acentuados, etcétera, etcétera. Y eso, ver si pueden mejorar, porque ¿no? La normalización actual del dolor, del síndrome premenstrual y todo esto, pues se ha normalizado, pero que en teoría, si todo está funcionando bien y el cuerpo tal, no debería por qué estar. Incluso esta acentuación de esas sensaciones podrían mejorarse cambiando hábitos, pero aún así, igualmente va a ser cíclico. Entonces yo siempre digo, oye, ¿no? En este caso para mí, lo que suelo, ¿no? a recomendar, ¿no? en nuestras alumnas o mujeres que acompañamos en estos cambios y demás, es decir, oye, tú sabes que hay un momento del día que estás mucho más foco, ¿no? Y que tienes muchas más capacidades. Pues vamos a aprovechar esos días para ser más consistentes en los objetivos que tienes, ¿no? En cuanto a cambios en tu salud, objetivos que tengas X que sean, ¿no? Ya sean pues porque estoy ahora queriendo perder peso, porque quiero pues mejorar, pues no sé, mi tema deportivo o lo que sea, ¿no? Y luego sabemos que hay otros días pues que las sensaciones no van a ser tan a favor y pues esos días nos podemos dar más flexibilidad gracias a que hemos tenido muchos otros días de más, ¿no? De estar más cerca de esa línea de actuación que buscamos. Entonces es un poquito para mí ¿no? Un poco la reflexión sobre esto. Espero que hayas disfrutado del episodio. Este programa de podcast es independiente y en abierto gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y confían en mí para ayudarles a comunicar su mensaje. Los expertos que aceptan mi invitación a intervenir en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario. Y todo el contenido de mi podcast, página web y redes sociales que haya sido patrocinado irá acreditado como tal. Gracias por ayudarme a que este proyecto siga siendo viable e independiente visitando la web de mis anunciantes, dejando reseñas, comentarios y valoraciones en las distintas plataformas de reproducción y compartiendo mi contenido en tus redes sociales. Mil gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio.